Ayer pasaron dos cosas con las protestas de los ciudadanos, una positiva y una negativa. La positiva fue en relación con el carreteo. Fíjense que nosotros aquí no estimulamos ese tipo de protesta. Nosotros estamos en contra de interrumpir el tránsito. De manera que ni siquiera nos referimos a eso. Pero hay que reconocer el hecho de que fue algo muy bien organizado, de manera que aplausos para los organizadores. Fue pacífica. Y hay que reconocer, bueno, pacíficas son todas las protestas que se están haciendo. Ahora, hay que... No, porque ayer hubo una en el Simón Bolívar. Por no, pero eso es otra cosa. Esa no fue pacífica. A eso yo no le llamo protesta. Bueno, eso es una... Dudo mucho. Yo creo que en esos casos la protesta es un pretexto. Son para generar violencia. Son actividades de pretexto, no de protesta. Ahora, bien por los organizadores y bien por las autoridades, que fueron previsoras, fueron respetuosas del derecho a la protesta y fueron previsoras porque pusieron en la calle el personal necesario para reconducir el tránsito. Y tanto es así que hay muchas personas diciendo que debería pasar eso todos los días, porque lo que le tomaba una hora llegar a su casa le tomó 25 minutos. Hay muchos testimonios en Twitter. Sí, testimonios de eso, por la forma en que las autoridades agilizaron y organizaron el tránsito, sobre todo en esta zona, ¿no? En el centro de la capital. El polígono central de Santo Domingo, que es la 27, Máximo Gómez, Kennedy. De manera Winston que Churchill. Lo hicieron bien los que protestaban y lo hicieron bien las autoridades. Otro caso muy diferente fue el de Santiago. Un grupo de ciudadanos se reunió en los alrededores del monumento a los héroes de la Restauración y pusieron una casa de campaña, un campamento verde como el que hay aquí frente a la Procuraduría, en pleno centro de los héroes, en la isleta central de la avenida Jiménez Moya. Y eso no le ha causado un problema a nadie. Ese campamento no interrumpe el tránsito, por ejemplo. Simplemente es una vía para que ciudadanos se expresen, como en una democracia. Pero en Santiago llegó la policía atropelladamente, desmanteló la casa de campaña y hubo agresiones físicas. Pero más todavía, le arrebataron el celular a un par de personas que filmaban la actuación de la policía. Es decir, lo que están haciendo es tapándole los ojos a usted, ciudadano, cuando le quitan un celular con el que están grabando la escena. Con eso están confesando, ellos saben que lo están haciendo mal y lo están haciendo, ¿verdad? Y con eso está diciendo, no, yo no quiero que los dominicanos vean lo que yo estoy haciendo como policía. Bueno, es muy preocupante eso que pasó en Santiago, porque es la primera reacción violenta y atropellante por parte del gobierno a una protesta pacífica. Es preocupante, no se puede tolerar. Fíjense ustedes que esos manifestantes pacíficos siguieron pacíficos, pero se mostraron muy firmes e hicieron el campamento. Y ahí está el campamento, frente al monumento. Así es como se hace. Firmeza. Y si lo quieren llevar a la violencia, ellos han demostrado que se equivocaron de medio a medio. Sí, y además esa actitud condenable de estos policías en Santiago de los Caballeros rompe con la manera en que la Policía Nacional ha estado actuando
tú lo decías ya, en el Sí. propio Santo Domingo, Sí. en la manifestación del día de ayer del carreteo, como en el campamento que la Marcha Verde tiene frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General, y muy cerca también del propio Congreso Nacional. Es decir, que si hablamos de un área de mayor relevancia en términos políticos, la del campamento que se está haciendo en Santo Domingo es mucho mayor. Y además, con las grandes actividades que ha realizado la Marcha Verde, la conducta de la Policía Nacional ha sido más bien de protección. Así que esperemos que esto haya sido una actitud, un comportamiento por parte de la Policía Nacional excepcional, que se sale de la conducta que hasta ahora la Policía Nacional ha tenido, y que se llame la atención, porque el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos no se puede impedir. Uno de los argumentos que se escuchaban el día de ayer por parte de algunos miembros de la policía en algunos de los videos que salieron era de que el ciudadano o los que estaban ahí en el Monumento de Santiago no tenían el permiso para protestar. Y tú sabes que eso se ha hecho una costumbre aquí, confundir la información que las organizaciones de los ciudadanos suelen enviar a el Ministerio de Interior y Policía, a la propia Policía Nacional, con solicitud de permiso para la protesta ciudadana, para la protesta social, sobre todo cuando se trata de protesta pacífica, exigiendo derecho, y los dominicanos y las dominicanas tienen derecho a vivir en una sociedad donde no haya corrupción y donde no impere la impunidad. Pues para eso no se requiere de permiso. El ciudadano se manifiesta. Pero fíjate, cuando un grupo monopólico y violento, como es el caso, por ejemplo, de Fenatrado, Ajá. cuando cierran la circulación por una carretera, oiga, de lo que estamos hablando, sí. o la entrada a un muelle de este país, tampoco es con permiso. Ajá. ¿Y usted ha visto a la policía desbaratando eso? Usted no ha visto a la policía desbaratando, y eso sí es ilegal, Así es. porque esa no es una protesta. Eso es una medida de fuerza contra toda la población y contra la economía dominicana también. Y eso, bueno, es una violación flagrante a un montón de leyes, porque además le impide la circulación a los demás. Usted no ha visto que la policía ha llegado, ustedes no tienen permiso, se van de aquí, y echarlos de ahí. Ni darle un macanazo, eso es con una delicadeza. Ah, pero si es para protestar contra la corrupción y contra la impunidad, entonces sí. ¿Cuánto les molesta que se hable de corrupción y de impunidad? Bueno. Uno quiere pensar que habrá sido alguna isla política influyente en Santiago, algún funcionario local o algo, porque la verdad es que desentona del respeto que el gobierno hasta ahora ha mostrado frente a los que protestan. Así es. Se hizo un mitin en la esquina del Palacio. Ajá. Y ahí no hubo un macanazo. No hubo un macanazo. Y desde esa esquina del Palacio se le dijeron muchísimas cosas y no hubo un macanazo. Entonces, por eso me inclino a pensar que fue alguna autoridad local con más ínfulas de la cuenta. Claro. Que dijo, desbaraten eso. Pues mire, si ese es el caso, si algún funcionario influyó en la policía para que hiciera eso, primero la policía debe saber que no puede aceptar órdenes de políticos, ¿verdad? Y menos con este tema, que lo que se está cuestionando es la corrupción generalizada. Porque la policía no está para proteger ladrones, no está para proteger corruptos. Así que hasta ahora es mejor pensar que fue algún desaprensivo con poder, porque obviamente el que no tiene poder no puede mandar a hacer eso, pero algún desaprensivo con poder
algún desaprensivo individual, particular, aislado, pensémoslo así, porque si es una nueva tónica, entonces están retando al pueblo a algo más. Pero no me parece, repito, el orden en que se desenvolvió esa protesta de ayer aquí en las calles, indica que parece que el gobierno sigue en la misma actitud de respetar el derecho que tienen los ciudadanos a protestar, a expresarse, a denunciar y a decir que quieren el fin de la impunidad, que quieren justicia independiente. Eso lo han respetado hasta ahora. Ojalá que lo sigan respetando. Y ojalá que sea así. Mira, por otra parte, Javier, esa declaración de Víctor Díaz Rúa de que el dinero, que a él no lo pueden acusar de enriquecimiento ilícito porque el dinero no es de él sino del partido. El dinero que le entregó Ángel Rondón de parte de Odebrecht para todos los contratos en los que él intervino de obras públicas que se le concedieron a la Odebrecht, en muchísimas cuentas de él y de sus familiares, eso es de él y es de sus familiares. Ahora, él da un número de una cuenta que él dice que era del partido y da el número. Entonces lo que él dice es que él dice que los 35.000 millones, difícil de creer porque, repito, hay muchísimas cuentas de él y de sus familiares donde hay dinero, donde la Odebrecht puso dinero a través de Ángel Rondón. Entonces, y él además trató de manera directa con gente de Odebrecht. Así es. Sin Ángel Rondón. De intermediarios. En algunos casos, no en todos. Según, estamos hablando según lo que dice el expediente. El expediente, que eran los dos principales relacionados con Odebrecht en el país, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Exactamente. Entonces, dice él que los 35.000 millones de pesos, se está admitiendo que fueron 35.000 millones de pesos, en la cuenta 7305-15921, le pertenece al Partido de la Liberación Dominicana. Alega que nunca fue manejada por él como tesorero del PLD y que por eso sus abogados solicitaron al juez que cite como testigo a Ramón Rivas Cordero, quien según ellos puede certificar que esa cuenta nunca fue manejada por Víctor Díaz Rúa y que no constituye enriquecimiento ilícito, por no ser de beneficio propio, sino del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, el partido debería ser llevado a ese expediente. Sí. ¿Sabes que la ventaja de que este proceso primero haya llegado a la fase a la que llegó, que es la fase de instrucción, y luego que, y ojalá sea así, y tiene que ser así, la ciudadanía tiene que presionar para que sea así, llegue a la fase de juicio y al juicio de fondo, es que va a permitir que salga a la luz pública muchísimas cosas, porque ya varios de los encartados han estado señalando de que van a estar convocando a juicio en calidad de testigo a muchísima gente que ha estado vinculado a este gobierno, a los gobiernos anteriores, a los distintos partidos políticos, y eso va a permitir que se tenga mucha información de cuál es la relación que tradicionalmente se ha estado dando en nuestro país entre empresarios, empresas internacionales, este caso específico de la Odebrecht, es decir, en términos generales, entre el dinero y la política, la forma en que la política es financiada en la República Dominicana. Y lo que uno espera es que el Ministerio Público esté lo suficientemente abierto y dispuesto, que es en definitiva lo que uno duda, para que estas cosas que vayan saliendo permitan abrir líneas de investigaciones sobre estos casos. Es decir, ciertamente con estas denuncias que se hacen, hay líneas de investigación relacionadas con el tema del financiamiento de la política, tanto por lo que
dice Víctor Díaz Rúa ahora, como por lo que había dicho Temístocles Montaz anteriormente, cuando se le aplicó medida de coerción y se defendió en un comunicado público diciendo que el dinero que había recibido había sido para el Partido de la Liberación Dominicana. Y uno lo que ve ha visto en el país es que efectivamente hay como que las cosas se entremezclan, porque ciertamente personas que reciben dinero para la política al mismo tiempo se aprovechan de este dinero, porque en el caso específico de Víctor Díaz Rúa hay una acusación directa de enriquecimiento ilícito, es decir, de cómo su patrimonio creció durante todo ese periodo de manera significativa y de manera individual y familiar. ¿Y el yate era para el partido? Para realizar, el yate, por ejemplo. Para mover militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Para hacer caravanas en el Mar Caribe. En el Mar Caribe, exactamente. O la Torre del Caney. Para las reuniones de la Comisión de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, hay un enriquecimiento ilícito también, pero... Y el yerno es yerno del partido. Exactamente. Que es un cargo que está ahí en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí todo se entremezcla. Ahora lo que uno dice y señala es que el Ministerio Público tiene que estar lo suficientemente abierto para todo este tema. Claro, y no solo para el componente judicial en materia de financiamiento político que abre este caso, porque ciertamente, como han estado señalando algunos juristas, el sistema, la legislación dominicana es como muy opaca, muy compleja con relación a mecanismos efectivos para la persecución y sanción de financiamiento ilícito de la política y sobre todo de financiamiento que proceden de empresas internacionales, como que las vías, la legislación electoral, sobre todo la 275-97, no da muchas posibilidades, da algunas, porque de entrada es un financiamiento que está prohibido en la ley y algunos juristas, entre ellos el propio Pancho Álvarez, que viene más adelante, dice que si realmente se quiere perseguir ese tipo de ilícito, la ley daría algunas posibilidades de persecución de este tipo de situación, pero el mecanismo no está claro. Entonces lo que yo digo es que además de las implicaciones judiciales del tema de cómo se financia la política de manera ilícita en nuestro país, esto debe ayudar a que se hagan las reformas necesarias para hacer mucho más transparente y evitar que en el sistema político este tipo de financiamiento siga entrando, porque las consecuencias son graves. Está demostrado con el caso de Odebrecht aquí en la República Dominicana, pero con otros casos en otros países. Cuando una empresa nacional o internacional financia la política, lo hace con un propósito muy claro. Lo hace con el propósito de obtener ventajas en las contrataciones públicas que hace el Estado de sus obras y de las compras que en términos generales realiza, de manera que esas empresas que financian la política se vean beneficiados. Entonces eso es lo que hay que limitar y ponerle obstáculos, pero en el país, más que obstáculos, parece que se le está dando vía libre al financiamiento de la política por parte de empresas internacionales. Pero todo esto lo que significa es que el gobierno está atrapado en una situación. Hay casos con los sobornos de Odebrecht, hay casos porque estalló fuera de aquí. Ajá. Eso es número uno y eso lo sabemos todos los dominicanos. De lo contrario, nadie supiera nada. Ahora bien, como hay casos y como todo el mundo sabe lo que se robaron, aun cuando la Procuraduría no quiere averiguar las sobrevaluaciones para saber exactamente cuánto, porque mucho más de esos 92 millones de dólares. Ese fue el medio. ¿Gastaron 92 millones de dólares para robarle cuánto al Estado? ¿50? No, para robarle muchísimo más, miles de millones. Ahora, ¿qué pasa? Que como se sabe, entonces puede haber una de dos. O hacer justicia completa y absoluta. Justicia, todo el que metió la mano se va. O
Si eso no se puede, porque si iría el que no quisieran o los que no quisieran que se fueran, entonces justicia selectiva. A este sí, pero a aquel déjamelo fuera. La dificultad que tiene esa estrategia es que cuando tú vayas a hacer justicia selectiva, al que tú se la vayas a hacer, lo sabe todo porque participó. Claro. Entonces claro. él sabe que él está, pero él sabe quién más está. Así es. Y lo primero que surge es una actitud de chantaje. Ah, tú me quieres meter preso a mí, entonces yo voy a comenzar a decir. Entonces búsqueme un bajadero. ¿Y en qué termina eso generalmente? Por más cosas que se digan unos y otros, en que le buscan el bajadero. Eso es. Claro. Entonces, Temístocles Montaz pronunció unas palabras mágicas, más poderosas que la de Ábrete Sésamo, para abrir las puertas de la cárcel. En lugar de Ábrete Sésamo, dijo: Ángel Rondón me dio a mí el dinero de la campaña del partido del 2008, del 2012 y del 2016. Ábrete Sésamo hubiera tardado más para abrir la puerta. A esa palabra mágica está apelando Víctor Díaz Rúa también. Entonces ahora los 35.000 millones estaban en la cuenta tal, que no es verdad que los 35.000, pero algo debe haber que él se atreve a decir. Sí, y algo ¿verdad? Debe saber también. Entonces, pero entonces, ¿qué se busca con eso? El bajadero. Sí. Porque no es que él de repente se ha interesado en que se sepa toda la verdad. No, no, él está diciendo, si dice la verdad mía, yo digo la de los otros. Así que miren a ver lo que hacen. Y miren a ver lo que hacen, quiere decir, busquen un bajadero. Así es. Y el bajadero lo buscan regularmente en esta situación. Pero no te preocupes, Uchilora, porque ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán sí. Mejía, dijo que luego de la cumbre del Poder Judicial de octubre del año 2016, nosotros tenemos un sistema de justicia en la República Dominicana que ha logrado grandes avances. Y eso entonces debería dar tranquilidad de cara al conocimiento de estos casos en materia de corrupción en la República Dominicana. Pero yo creo que sí que debe dar, y de hecho da tranquilidad. El que da tranquilidad. A Félix Bautista. Ah, bueno. Y a Víctor Díaz Rúa. Le da tanta tranquilidad que a uno le dieron el no al lugar y al otro el archivo definitivo. De una investigación. Claro. Entonces, el hecho claro de que da seguridad lo que dice Mariano Germán. El hecho de que se haya destapado los escándalos de corrupción que se destaparon no fuera en la misma justicia y en el Poder Judicial, con la presencia del propio, o siendo testigo, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, evidencia de que la justicia no es cierto que haya tenido cambio alguno, y está por probarse, porque ni en materia de acceso a la justicia, ni en materia de enfrentar los casos y atender los casos de corrupción como tiene que ser atendido en la República Dominicana, ha dado muestra de grandes cambios en el sistema judicial. El magistrado Mariano Germán es buen abogado, pero además es buen militante. Sí, cuando él dice que podemos estar tranquilos, ¿verdad? Con la justicia, realmente yo creo que se lo está diciendo a los miembros de su partido, que lo pusieron ahí para eso, y a su jefe político, que lo puso ahí para eso, para que estén tranquilos todos. Bueno. Tanto que Félix Bautista, al alegar que él no ha sido condenado, realmente en los hechos lo que está es pretendiendo que el no al lugar que le dieron sus compañeros de partido en la Suprema Corte demostró su inocencia. Tenga validez en los Estados Unidos frente también. A los Estados Unidos, exactamente.